reunirnos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, examinar su palabra juntos otra vez. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de conocerte mejor, de andar en tu camino, de seguir los pasos de nuestro Señor Cristo Jesús, de celebrar nuestra unión por fe con Él, de celebrar nuestra nueva identidad, redimidos del pecado, por tu Hijo Jesús, que derramó su sangre en la cruz en nuestro lugar y por nuestro beneficio. Gracias por este sacrificio tan impresionante, poderoso, glorioso, que sufrió tu Hijo Jesús por nosotros, por lo cual nos has dado vida nueva. Y por eso, ya no como enemigos, sino como hijos adoptados, te acercamos, Padre, y pedimos que nos llenes en tu Espíritu Santo para que entendamos tu palabra, para que siga transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesús. Hazlo de nuevo, pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Éxodo, en el libro de Éxodo, en capítulo 7. Y se van a recordar que hace 8 días hubo una sección de capítulo 7 que no vimos. Entonces, hoy espero repasar esta parte que no vimos hace 8 días y luego continuar a la sección que tenemos para hoy. Esperamos, pues empezamos en el versículo 7, Éxodo capítulo 7 y versículo 7. Vamos a ver de versículos 7 hasta 13 primero. Va a ser como un mini sermón y luego pues veremos la sección que tenemos para hoy, versículo 14 hasta el final del capítulo. Muy bien. Capítulo 7, versículo 7. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón les responde diciendo, muestren milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Pues vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ahora, ¿cómo deben haber reaccionado Faraón y los que estuvieron con él? ¿Cómo deben haber reaccionado al ver este milagro? Pues no es un misterio, deben haber reaccionado como los hijos de Israel hace algunos capítulos. Pues mírenlo otra vez con un dedo en Éxodo 7. Recuerden cómo respondió Israel en capítulo 4. Éxodo 4, versículo 29. Moisés ya había recibido las señales de parte de Dios. Recuerdan que él pudo tomar la mano derecha y meterlo en su seno y luego sacarlo y estaba como leprosa. Y luego volver a meterla, salió sanado. Pues una de las señales era precisamente esta, que echara la vara, que la vara se iba a convertir en serpiente. Luego pudieron agarrarla por la cola otra vez y iba a volver a ser vara. Y ahora en capítulo 4, versículo 29, así hicieron al pueblo de Israel. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés y, ¿qué más? Hizo las señales. Ahí está incluyendo la vara que se convirtió en serpiente. Hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y cómo respondió el pueblo? Versículo 31. Y el pueblo creyó. Respondió el pueblo por fe.
reconocieron, sí, lo que dijo Aarón es verdad. Esta es la reacción que debe haber tenido Faraón. El pueblo creyó oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel. Faraón debe haber reconocido, sí, el Dios de los hebreos los ha visitado, que había visto su aflicción. E inclinaron y adoraron. Exactamente así debe haber reaccionado Faraón a ver este milagro también. Debe haber reconocido que el Dios de los hebreos los ha visitado, ha visto su aflicción y quién es el responsable por su aflicción. Faraón mismo. Debe haberlo reconocido, debe haberse arrepentido, debe haber adorado a Jehová Dios, el Dios de los hebreos. Así debe haber sido la reacción de Faraón. Pero volviendo a capítulo 7, vamos a ver cómo reaccionó. Es el mismo milagro. El milagro no es diferente. Capítulo 7, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces Faraón dijo, no, otros pueden hacer esta señal. Esta señal no es impresionante. ¿Cómo voy a creer este mensaje? ¿Cómo será que me voy a arrepentir la aflicción en que he puesto los hijos de Israel? Es el mismo milagro que recibió con un corazón tierno el pueblo de Israel y creyeron, pero Faraón tiene una reacción completamente distinta y no lo toma en cuenta. Pero Dios en su misericordia, en su paciencia, le da a Faraón otra señal. Mire el versículo 11, versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, así hicieron los sabios y hechiceros de Faraón. Y aquí está la otra señal. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, había una vara, serpiente, víbora, vencedora, que era la de Aarón. Entonces había en realidad dos señales para Faraón, y si él no quería recibir la primera, debe haber recibido la primera. Pues, ¿cuál es el mensaje de esta segunda señal? ¿Qué creen? ¿Qué me cuentan? Sí, el Dios que hizo esta transformación por la vara de Aarón es el Dios encima de todo. Y devoró las serpientes, las varas serpientes de las otras. Es decir, que si Faraón no se somete a este Dios, si no reconoce que es más poderoso que los dioses de él, ¿qué le va a pasar a este Faraón? Todo lo suyo va a ser devorado. Es decir, es una amenaza junto con señal también que Faraón, que nosotros podemos percibir, que Faraón debe haber percibido. Pero ¿cómo responde? Versículo 13, el corazón de Faraón se endureció. Ni esta segunda señal fue suficiente para que se arrepintiera. El corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y una y otra vez en la Biblia podemos encontrar señales que Dios da a su pueblo, en que el pueblo, una persona particular, tiene que recibir, tiene que poner fe, tiene que entender. Muchas veces esta señal por sí puede ser interpretado de una u otra manera. Pero Dios entonces, muchas veces, le da una explicación clara de lo que significa esta señal, para que las personas que la ven deciden si van a seguir a Dios o si se van a endurecer de corazón como Faraón. No sabemos lo que estaba pasando por la mente de Faraón,
Pero en ver esta segunda señal, al ver una vara que devoró las otras, puede ser que él malinterpretó la señal. Puede ser que él dijo, esta serpiente vencedora me representa a mí, en vez de al Dios de los hebreos. Y yo voy a vencer, entonces ahí está evidente, entonces no tengo que preocuparme. No sabemos qué estaba pensando Faraón, pero muchas veces para evitar esta clase de error, Dios da una explicación clara de lo que significa la señal para que no haya ninguna duda con la persona lo que significa. Y así pues es interesante para Faraón y los de ese entonces. Pero ¿será que Dios da una señal a nosotros también? Pues les digo que sí. Se encuentra en Hechos capítulo 2. Abran sus Biblias a Hechos capítulo 2, en que Dios nos da una señal a nosotros también. Hechos capítulo 2. Vamos a ver, Hechos capítulo 2, versículo 1. Y no tenemos tiempo para leer todo el capítulo 2, pero vamos a ver una gran parte, empezando en el versículo 1, Hechos 2:1. Todos lo han encontrado. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados, después de su resurrección de los muertos, después de su ascensión al Padre, ahora llegó el día de Pentecostés y ocurre este evento, esta señal. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos los discípulos en este entonces. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos, estaban tomando temprano por la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Para resumirlo, hubo una señal impresionante, nunca vista en la historia antes. Era como si la torre de Babel se puso al revés, en que todos se podían entender, aunque hablaban lenguas diferentes. Y todos escuchaban a la gente que hablaba pues lenguas diferentes de su nacimiento,
entendieron lo que decían, hablaban de las maravillas de Dios, pero estaban confundidos todavía con esta señal. ¿Qué quiere decir? Por espectacular que es esta señal, necesitaba una interpretación todavía. Hasta había personas que la malentendían al punto de decir que todos ellos están borrachos. Pues, ¿qué quiere decir esta señal? El apóstol Pedro explica la señal en todo el resto del capítulo hasta el versículo 36. Él da la explicación. Explica a todos los oyentes lo que significa esta señal. Y les explica desde las Sagradas Escrituras. Es impresionante cuántas veces Pedro llega a lo que llamamos el Antiguo Testamento una y otra vez para explicar esta señal y llega a esta conclusión. Este es el significado del señal. Mire versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, hablando de Jesús, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Qué significa esta señal? Que Cristo Jesús está ahora a la diestra de Dios y ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Él es la persona por quien tenemos la nueva creación. Él es el Mesías. Él es el Hijo de David, el que recibe la promesa de reinar a la diestra del Padre eternamente. Este Jesús es. Y mire también cómo lo describe en versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la interpretación de la señal, de este milagro tan maravilloso al principio del capítulo 2. Quiere decir que Dios le ha hecho a Cristo Jesús, a quien ustedes crucificaron, le ha hecho a Él Señor y Cristo. La señal y la explicación. ¿Cómo van a responder todos? Pues miremos versículo 37. Al oír esto, se compunieron de corazón. Dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es que el mensaje, la explicación les llegó como una navaja al corazón. Se sentían como si Dios los hubiera penetrado con un cuchillo y dijeron, ¿qué haremos ahora? Se sentían tan bajo la convicción. Recuerden, cuando primero pasó la señal, estaban impresionados, atónitos y perplejos. No entendieron. Pero ahora, con la explicación, ahora entienden perfectamente, o hasta cierto punto, mucho mejor, que ellos son culpables ante Dios, porque habían crucificado al Mesías. Imagine, él a quien habían esperado por siglos, lo habían crucificado, habían rechazado a la persona por quien ha llegado la nueva creación. ¿Qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntense. Hay que parar lo que están haciendo y pensando para tomar la dirección opuesta. Esto es lo que significa el arrepentimiento. Significa que uno andaba según cierto camino pecaminoso, siguiendo nada más sus deseos, lo que le parece bien, y de repente tiene que parar, dar vuelta y andar en la dirección opuesta, de acuerdo con Dios, obediente a su palabra. Este es el arrepentimiento, es un cambio de dirección por sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Arrepiéntense y bautícese cada uno, que cada uno sea sumergido en aguas, es lo que significa la palabra griega acá.
Pedro les dijo, arrepiéntense y sean sumergidos cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Es decir, reconociendo Jesucristo es el Mesías, es de Jesús de Nazaret. Es Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Uno pues reconoce su autoridad, su poder. Que lo que acabo de describir, que Él está a la diestra de Dios, que ha sido levantado de los muertos, fue crucificado por nuestros pecados, que todo esto se junta, se pone en resumen por esta frase, el nombre de Jesucristo. Sean bautizados, sean sumergidos en aguas, identificándose con Cristo Jesús. Arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para conseguir perdón de pecados? No, sino para identificarse con el perdón de pecados que Jesús ahora ofrece. Para identificarse a decir, perdón de pecados solo tengo por Jesús que fue crucificado por mí. Por Jesucristo, el que está a la diestra de Dios, solo por Él tengo el perdón de pecados. Para perdón de pecados y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Amén, gloria a Dios. Esperaba decir a alguien que dijera, gloria a Dios. Sí, este es el Evangelio. Interesante como hubo una señal que todos se quedaban perplejos. Pero ahora con la explicación, pues reconocen, somos culpables. Y Pedro les da el remedio de esta aflicción, de este reconocimiento de su culpabilidad, es poner fe en Cristo Jesús, el mismo a quien ellos habían crucificado. Mire el versículo 39. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. ¿Y quién es más? Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Esta señal no solo era para ellos en este entonces, esta señal es para nosotros también. En el sentido de que cómo vamos a responder a estas noticias, a esta explicación. ¿Qué hacemos con estas noticias? Del apóstol Pedro, que dijo que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió al Padre, donde derrama el Espíritu Santo. Es por Cristo Jesús que participamos en esta nueva creación, solo por Él. ¿Cómo respondemos a estas noticias? ¿Por arrepentirnos? Y para demostrar nuestro compromiso por fe con Cristo Jesús, por ser bautizado, por inmersión en el nombre del Señor Cristo Jesús, por declarar a todos, estoy identificado con Él. Igual como Él fue enterrado, yo fui enterrado también. Como Él resucitó de los muertos, mi identidad se encuentra en Él, resucitado también. Mi pasada manera de vivir se murió conmigo en Cristo Jesús. Y ahora soy nueva criatura, nacido de nuevo, porque Cristo Jesús resucitó de los muertos por mí. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hubo una señal y su explicación.
¿Y cómo respondieron 3,000 personas? Por arrepentirse y ser bautizados, ser identificados ahora con el Señor Cristo Jesús. ¿Y cómo habría reaccionado Faraón? Pues habría vuelto a casa a decir, pues esto no es para mí. Precisamente, esta señal es para nosotros también. Y tenemos dos opciones. Al escuchar este mensaje, podemos arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados en el nombre del Señor Cristo Jesús, identificándonos con Él, como muchos, si no todos nosotros hemos hecho. O podemos decir, como Faraón, por favor, pastor, esto he escuchado tantas veces, no es para mí, es para otra persona. El arrepentimiento, pues, no quiero escuchar este mensaje ya. El ser bautizado por inmersión en el nombre del Señor Cristo Jesús está bien para este entonces, pero... No. Todo esto son cuentas de hadas de hace años. Esto revelaría el corazón de piedra, como de Faraón, que también tuvo una señal impresionante delante de sus ojos, imagine, en que él decidió, no. Los hijos de Israel, estos esclavos, tal vez pueden adorar a su Dios y ver este milagro y quedarse impresionados, pero Faraón habría dicho, yo soy más sofisticado que estos esclavos. Mire, mis magos pueden repetir la misma señal. No significa nada. Que no caigamos al error de Faraón al escuchar esta señal para decir, pues no tiene ninguna conexión conmigo. En cambio, Pedro nos explica, es para nosotros también. Arrepentirnos, ser bautizado por inmersión en el nombre del Señor Cristo Jesús y reconocer por Cristo únicamente tengo perdón de pecados. ¿Tiene sentido? Muy bien, esta es pues la aplicación de la sección que no vimos hace 8 días. Y Dios en su paciencia, según su plan perfecto, llega con otra señal para Faraón. Volvamos a Éxodo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 14, para ver esta segunda señal que vamos a ver hoy. Éxodo 7:14. Se puede haber acabado a Faraón en este momento. De hecho, esta vara que se convirtió a serpiente, a culebra, puede haber devorado a Faraón. Imagine cuán impresionado habría sido esto, que Faraón mismo fue devorado por una serpiente de la vara de Aarón. Pero esto no fue el plan de Dios, sino que va a manifestar su paciencia y asegurar que Faraón entienda bien la lección. Tanta paciencia tiene. Entonces Jehová dijo a Moisés, estoy en Éxodo 7, versículo 14, Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río Nilo, el río principal en Egipto. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, para que Faraón vea la conexión entre las dos señales, para que no haya duda. Faraón va a ver que, estos señores con la vara otra vez. A ver si van a hacer la misma cosa, hacer que se convierta en una culebra. Es que Dios quiere asegurar que Faraón vea la conexión entre las señales que ya rechazó y la señal que está por ver. Dile,
Jehová, el Dios de los hebreos. ¿Recuerdan la pregunta de él? ¿Quién es Jehová? Dios le está contestando esta pregunta. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, fíjese, deja ir a mi pueblo. No hay introducción. Normalmente cuando uno hablara con un faraón o una persona de tanta importancia, habría todo un título largado, espero que tenga muchos años de vida y de salud y y no hay nada de esto. Llega con un mensaje directo, deja ir a mi pueblo. Imagine que alguien que tiene tanta autoridad que enfrenta a Faraón de esta manera. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Hasta le echa la culpa a Faraón. Le dice a Faraón en lo que ha hecho mal. Declara delante de él su pecado. Esto no se hacía delante de Faraón a menos que alguien tenga más autoridad que Faraón. Y esto es precisamente lo que Moisés le está comunicando. Jehová, el Dios de los hebreos, tiene más poder y autoridad que tú. Hasta te puede hablar como si tú fueras su esclavo, Faraón. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Ahora tenemos que imaginar un río pero de gran volumen, el río Nilo, y que va a pegar las aguas con una vara. ¿Y qué va a pasar? Se va a convertir en sangre, eventualmente, ¿verdad? No imagines si pegara las aguas y estuviera esperando que pasara. O eventualmente se va a convertir en sangre. O está llegando por allá, ve que hay un poquito de sangre. Ahora en una media hora, una hora va a llegar hasta acá. Así no fue un milagro como que si el río se contaminara en un lugar más arriba y que luego las aguas llegaron allá. No fue un fenómeno natural. Es que Aarón pegó las aguas con la vara y de repente todo el río se convirtió como una vena abierta, llena de sangre. Es impresionante lo que describen estos versículos. Versículo 18, los peces que hay en el río morirán. Hererá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Recuerden que Egipto estaba en el desierto, completamente alrededor de esta región hay desierto. La única corriente de vida que tienen es el río Nilo. Y cuando el río Nilo se desbordaba en este entonces, pues todas estas aguas regaban lo que era desierto para que por la irrigación conservaran estas aguas, estas inundaciones y sembraran y creciera su comida, crecieran las plantas que iban a servir para las telas de que se vestían, habían peces en el agua de que podían comer, habían toda clase de animales, de pájaros. Esto era el centro de vida. Es un poco difícil para nosotros concebirlo, pero si usted tal vez vivía en una ciudad que tiene un río principal por en medio, como Nueva Orleans, que tiene el río Mississippi, mi ciudad de origen tenía un río mucho más pequeño, pero era principal en medio de la ciudad y que hasta pues todas las industrias dependían de este río para poder sostenerse. Esta es la idea que todo en Egipto, especialmente como está en el desierto, depende
de este río que fluya claramente, que haya abundancia de aguas y todo se convierte en sangre de una vez. De repente mueren los peces. Hay un olor pero horrible del río. Si uno lo va a tomar agua, por favor, sería como tomar sangre. ¡Qué asco! ¿Cómo van a beber agua de este río? De repente lo que era fuente de vida llega a ser fuente de muerte entre ellos. Versículo 19, Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Que no solo va a ser en el río, sino todos los riachuelos, todos los arroyos, todos los contenedores de agua. Note cómo repite toda la región en medio del versículo 19, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, hay sangre por toda la región de Egipto. ¿Por qué? Todo. Escuchen las palabras de Faraón otra vez. Hace algunos capítulos. Vuelven a capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó ¿a quiénes? A todo su pueblo, diciendo: echen al río a quienes, todo hijo que nazca, toda hija preserven la vida. Echen al río todo hijo que nazca. Ahora todo el río, hasta los arroyos, todo lo que hay asociado con este río se convierte en sangre. ¿Por qué sangre? ¿Por qué no lo secó? ¿No habría sido impresionante también, como es un río enorme, secar de una vez al río? Esto habría llamado la atención. ¿Por qué lo convirtió en sangre? Pues miren cómo aparece este evento en el libro de Apocalipsis, con un dedo en Éxodo 7. Vayan adelante, Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. Apocalipsis 16, 4. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, entre las copas de juicio. ¿Todos lo han encontrado? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Noten que pues es el mismo evento en otro tiempo. Versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces en versículo 4 tenemos la señal, en versículo 5 hay la explicación. Versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahí está la explicación por qué en Apocalipsis 16 Dios convirtió las aguas a sangre, porque los que vivían los que viven en ese lugar han asesinado a los creyentes y a los profetas.
Y por derramar la sangre de ellos, entonces ahora les tocará a ellos derramar sangre, tomando agua, como esperaban encontrar agua, van a encontrar que es de sangre. Ahí está la explicación. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, la conexión con Éxodo capítulo 7 es por qué Dios convirtió el río Nilo y todos los arroyos y los estanques, por qué los convirtió a sangre, por la razón que vimos en Éxodo 1. Porque habían echado a los niños al río, a los niños hebreos. Habían ahogado los niños y ahora Faraón va a ver al río como Dios lo ve. Porque Dios, el Dios de los hebreos, vio esta injusticia. Y a la vista de él, este río está lleno de sangre de los niños que por mandato de él fueron ahogados. Ahora le va a quitar la venda de los ojos de Faraón, podemos decir, y de todos los egipcios. Para decir, ahora así se ve este río lleno de sangre por tus injusticias. Ahora van a beber el agua, mejor dicho, la sangre de este río por las injusticias que has cometido. Pues esta es parte de una señal de poder ver las cosas según como Dios los ve. ¿Tiene sentido? Entonces, Éxodo capítulo 7, otra vez. Versículo 20. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. El río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, sino intentar escapar a donde había un estanque de agua o alejarse del río para encontrar algo de beber. Todo estaba en sangre porque toda la tierra era culpable por lo que Faraón había declarado en cuanto a matar a los bebés hebreos y porque el pueblo se puso de acuerdo y lo permitió. ¿Cómo debe reaccionar Faraón? ¿Cómo debe haber reaccionado? Debe creer, debe arrepentirse, ¿verdad? Debe estar compungido de corazón para decir que ay de mí, ¿qué voy a hacer? Soy el culpable por haber declarado esta matanza de los hijos hebreos. ¿Qué posibilidad hay de salvación? Puede haber llegado a Moisés y a Aarón para decir, por favor, díganme, igual como tantos le hicieron a Pedro ese día, después de la señal y la explicación impresionante, así debe haber hecho Faraón también. Pero Faraón busca entre sus propios recursos. Él es más sofisticado que pues, la persona común y corriente. Entre sus propios recursos, sus propios hechiceros que encuentra. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ven, los míos lo pueden hacer también. Pueden convertir agua en sangre. Hubo aparentemente unos contenedores o una sección de aguas no transformado para que los hechiceros hicieran sus encantos y transformaron las aguas a sangre también. Dice Faraón, eso no significa nada, esto no es señal del Dios de los hebreos, cualquier hechicero lo puede hacer. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón no se arrepintió, no se puso suave, se endureció.
y no los escuchó, exactamente como Jehová lo había dicho. Era parte del plan de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón para manifestar aún más su gloria. Versículo 23, Faraón se volvió y fue a su casa. No dio atención tampoco a esto. No recibió el mensaje. Volvió a donde se sentía cómodo, su propia casa. Versículo 24. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Interesante, ¿qué pasó en versículo 24? Pues primero, ¿quiénes trabajan? En versículo 24. Los egipcios. Interesante, no hemos visto el trabajo por egipcios hasta ese punto en Éxodo. Todo el trabajo ha sido de los esclavos hebreos, pero hay urgencia. Ahora los egipcios están trabajando, buscando agua. Y Dios en su misericordia permitió que encontraran aguas claras. Impresionante, como en medio del juicio severo, Dios todavía tiene misericordia. Dios no estaba obligado a darles agua limpia, pero así permitió, porque aún en medio del juicio todavía es misericordioso nuestro Dios. Impresionante. Entonces, Faraón no tuvo que arrepentirse al final de todo, ¿verdad? No, pues él tenía que debe haberse arrepentido. Pero Dios, en su misericordia, decidió proveer para el pueblo de Egipto de una forma que Faraón no proveería por ellos. Faraón solo volvió a casa, pero el Dios de los hebreos, en su misericordia, permite esta muestra de su compasión aún a los egipcios. Impresionante es nuestro Dios. ¿Será que nuestro Dios es así de misericordioso, de severo en juicio y misericordioso hoy en día también? Oh sí, vamos a cerrar el sermón con un ejemplo más. Miremos la carta a los Romanos, capítulo 2. En Romanos 2, empezando en versículo 4. Romanos 2:4. Romanos 2:4. El apóstol Pablo hace algunas preguntas, en particular a los judíos que se sienten justificados porque no son tan malos como los gentiles. Romanos 2 y versículo 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Ahora, ¿de quién son las riquezas de su benignidad? De Dios, sí. Entonces así describe a Dios con riquezas. Riquezas de benignidad. ¿Qué más? Paciencia. Longanimidad. Entonces, ¿cómo será que alguien va a menospreciar las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios? Esas son cosas bellas. Seguramente nadie va a menospreciarlas. Ignorando que su benignidad te guía a qué? Al arrepentimiento. Esto es. Que uno no quiere arrepentirse. ¿Y cómo lo trata Dios? Con riquezas de benignidad, paciencia y longanimidad. Uno esperaría el juicio severo de Dios. Si alguien no quiere arrepentirse como Faraón, ¿qué debe hacer Dios? Pues aplastarlo, juzgarlo. Pero Dios
en su soberanía, en su misericordia, en su gran amor, aún puede tratar al no arrepentido con riquezas de benignidad, longanimidad y paciencia. Y el no arrepentido puede menospreciar esta riqueza de Dios por continuar en su falta de arrepentimiento. Es decir, Dios no simplemente convierte un río en sangre para juzgar a alguien o llamarle al arrepentimiento. También le puede llamar al arrepentimiento por medio de benignidad y misericordia y paciencia. El hecho de que en Éxodo 7, por la misericordia de Dios, los egipcios encontraron aguas claras cuando cavaron pozos al lado del río, esto también era un llamado al arrepentimiento. Oh sí, el río que se convirtió en sangre fue un llamado al arrepentimiento que Faraón negó. También la misericordia de encontrar aguas puras es un llamado al arrepentimiento también. Y Faraón, después de esto, también debe haber dicho, wow, qué Dios tan misericordioso, que en medio del juicio también demuestra misericordia. ¿Queremos nosotros menospreciar esta clase de benignidad o misericordia? No, espero que no. Sigamos la explicación del apóstol Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, piensa otra vez en esas riquezas, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, qué sorpresa. Pues uno recibe la benignidad de Dios, longanimidad, paciencia de Dios, pero ¿qué está atesorando? Ira para el día de juicio, porque no quiere arrepentirse. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no solo ve el río Nilo como lleno de sangre por las injusticias, Él ve todos nuestros pecados. Es imposible esconder el pecado de la vista de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, ¿cómo se aplica al río Nilo y a nuestras vidas? ¿Cómo entendemos esto? Pues que no caigamos al error de pensar, mira, mi vida va bien. Tengo un trabajo estable, tengo casa, tengo una linda familia, tengo suficiente de fondos en la cuenta bancaria, tengo salud, Dios me ha bendecido. No tengo que arrepentirme de mis pecados. Oh sí, tengo pecados, pero obviamente no le importan tanto a Dios porque me ha bendecido, me ha enriquecido, me ha prosperado.
Dios ha sido muy bueno conmigo, entonces mis pecados no arrepentidos no le ofenden a Dios. Esto sería interpretar incorrectamente la señal de Dios. Interpretar incorrectamente la benignidad y la misericordia de Dios. Si Dios nos trata con misericordia, paciencia y longanimidad, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? Arrepentirnos de ellos. A decir, fíjense en este Dios tan maravilloso. Imagine que me trata con misericordia y paciencia y longanimidad cuando merezco su ira. Me arrepiento de mis pecados entonces. Los dejo de lado porque son un escándalo a la vista de Él. En vez de esperar hasta que el río Nilo se convierta en sangre y que hay un llamado a nosotros de juicio evidente, obvio a todos, que mejor digamos, me arrepiento de mis pecados ya de una vez. Mientras Dios me trata de misericordia o en juicio severo, es un llamado al arrepentimiento de mis pecados, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Los fáciles de que arrepentirnos, los difíciles de que arrepentirnos. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados y nos lava de nuestros pecados. Miremos para cerrar 1 de Juan capítulo 1. Y vamos a terminar con Romanos 2, así les prometí, pero el Espíritu no me permite. Hay unos versículos más que nos toca ver en 1 de Juan capítulo 1, que hemos visto en otras ocasiones también. 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si uno dice, ¿sabe? Me arrepentí de mis pecados cuando recibí a Cristo Jesús hace ¿cuántos años? ¿Y nunca has pecado después de este evento? No, nunca. En los últimos 30 años no he pecado, no. ¿Qué hacemos cuando continuamos en el pecado? Cuando volvemos al pecado, cuando pecamos otra vez. Mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si declaramos de acuerdo con Dios nuestros pecados, me encanta cómo cambia de nosotros a Él. Si confesamos a nuestros pecados, Él es fiel. Wow, qué alivio. Depende de Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. En el griego este verbo está en el tiempo presente, que significa continuamente. Podemos decir diariamente. Él nos limpia continuamente de nuestros pecados. Porque este es el problema, ¿verdad? Nos arrepentimos y a veces por la atracción del pecado, por una tentación nueva, lo que sea, caemos al mismo pecado o a un nuevo pecado. ¿Qué haremos con esto? Podemos endurecer nuestro corazón como Faraón a decir, Dios me perdona. Mire, pues tengo salud, tengo un buen ingreso y pues entonces no le importa a Dios. Podemos endurecer nuestro corazón como el corazón de Faraón fue endurecido, o podemos escuchar estas mismas señales. Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Él está a la diestra de Dios ahora, reinando. Él va a volver por nosotros. Me muestra misericordia, me muestra amor para llamarme al arrepentimiento.
Oh, pues entonces voy a arrepentirme y pedir que me limpie. Quiero llegar aún diariamente a la cruz de mi Señor Cristo Jesús para decir, límpiame otra vez. Crea en mí un nuevo corazón, Señor. Límpiame de mis pecados de amargura, de enojo, de lo que sea, para que esté limpio de nuevo a tu presencia, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo lo relacionado con el pecado, Él nos limpia de esto para dejarnos perdonados, santificados, limpios a su vista. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Estamos unidos por fe en Él. Él nos representa ante Dios y Él nos limpia continuamente de todo pecado. ¿Tiene sentido? En resumen, no endurezca el corazón como Faraón. Que nos arrepentamos, encontrando que tenemos toda esta bendición en Cristo Jesús. Y gracias, Padre Celestial, no solo por lo que hiciste en Egipto hace milenios, sino por lo que hiciste por la cruz de tu Hijo y la tumba vacía de tu Hijo Jesús, que está ahora a tu diestra y que va a volver por nosotros. Gracias por lo que has hecho por Él, para que no tengamos un corazón endurecido como Faraón, sino para que andemos perdonados, limpios, siendo limpiados continuamente, para que el pecado no tenga nada que ver con nosotros. Que cuando llegue este día, cuando tú vuelvas por nosotros, que estaremos no avergonzados por nuestros pecados, sino gozosos, porque nos has recibido, porque nos has limpiado, porque andamos en nuestra nueva identidad contigo. Este nuevo nacimiento que nos diste la primera vez que escuchamos el Evangelio por fe. Señor Cristo Jesús, por favor, sé glorificado en nuestro diario vivir hoy y esta semana, para que andemos con la mente pura, purificada, las palabras limpias, el corazón purificado y santo, que todo nuestro ser rebose de la justificación que nos has dado por tu muerte en la cruz por nosotros, Señor Cristo Jesús. Porque en ti confiamos, no en nosotros mismos, ni en nadie más, para ser aprobado ante tu Padre. Gracias, Señor Cristo Jesús, por lo que hiciste, por lo que haces en nosotros ahora, que seas glorificado en nosotros en tu segunda venida también. En tu nombre oramos, Señor Cristo Jesús. Amén.